José Luis Espert es doctor en economía y es ex candidato a presidente. Espert, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cree que la medida que dispuso el Banco Central puede llegar a tener algún tipo de efecto en otro día de tensión cambiaria en nuestro país? No, me parece que es una medida muy poco relevante. Mire, acá como que hay dos discusiones. Una gran discusión de paraguas, de bosque y otra el arbolito, las cosas que ponemos adentro del paraguas. Yo le diría, es difícil que Argentina logre estabilizar el mercado del dólar, el mercado de cambios, que logre estabilizar las expectativas si no se anuncia algo que tenga que ver con el paraguas o un bosque diferente, una Argentina que deje de mirar al mundo como un enemigo, sino que lo pase a considerar como amigo, abriendo la economía al comercio, planteando una profunda reforma del Estado, la gente no da más de pagar impuestos, y otras leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco. Eso como paraguas, como bosque. Si uno quiere rechazar eso, dice, no, mira, no da la situación económica, política, social, lo que sea, para plantear un sistema diferente, bueno, ok, ataquen lo que está dentro del paraguas o algún árbol del bosque. Yo creo que si el gobierno o el Banco Central Argentino se quedó sin reservas líquidas para intervenir, esos argumentos no para hacer un torniquete más fuerte todavía en el mercado de cambios, dificultando más la compra de dólares o como ustedes sugirieron recién, que una medida que se estaría evaluando es restringir importaciones, sino dejar que el dólar fluctúe libremente. Ir a un acuerdo rápido con el fondo y establecer algún congelamiento de una parte del gasto público para que el déficit fiscal deje de espiralizarse, anunciando el real fracaso del programa económico del gobierno. Pero, Yo diría a Espert, esta usted lo altura que el menciona programa es... sanitario también, ¿no? Usted, Espert, lo que menciona es todo un programa más integral, ¿no? Ahora, si necesitan una medida con efectividad, con el mercado cambiario que está disparado en los últimos días, ¿qué medida usted sugiere? Eso en principio. ¿Y usted cómo ve, cómo impacta en la economía diaria de todos los días este tipo de alza en el dólar blue, por ejemplo? Mire, yendo a lo profundo, al bosque que yo le decía recién, si Argentina no va a un cambio de sistema, un cambio de modelo en general, no solo de Alberto Fernández, sino el anterior presidente, el anterior del anterior y así sucesivamente, estamos discutiendo en qué momento entra en crisis el nuevo programa económico. Ahora, de corto plazo, como para evitar problemas mayores, es un problema lo que yo le voy a sugerir, pero yo creo que esto evitaría una explosión cambiaria en breve o el año que viene, en el medio de las elecciones, porque es importante recordar que el año que viene hay elecciones legislativas. Yo creo que sería conveniente dejar que el dólar flote libremente, que el mercado fije el valor del dólar sin ninguna intervención del Banco Central, dado que aparentemente el Banco Central se ha quedado sin reservas, anunciar algún programa de congelamiento del gasto público, por lo menos de la parte del Estado que está funcionando parcialmente, y anunciar rápidamente, llegar a un acuerdo rápido con el fondo, poniendo toda la carne en el asador y las cartas sobre la mesa, que estamos frente a un programa que está mostrando claros signos de inviabilidad. Fíjense que tenemos el riesgo país casi previo a haber salido del default, ¿no? Nico. Por ejemplo, entre otras cosas. Sí, entiendo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué pasa si se acaban las reservas? O sea, es una pregunta que realmente me intriga. Si llega un momento que ninguna medida dé abasto y el Banco Central físicamente se queda sin dólares, ¿qué se produce en Argentina? Porque la emisión no ha frenado y evidentemente la gente está dispuesta a pagar cualquier precio por el dólar. Se acabaron los dólares. ¿Qué pasa? Bueno, un escenario, ya hemos visto en Argentina esto en el pasado. Por ejemplo, en febrero del 89 el Banco Central anunció que se quedó sin dólares y que dejaba flotar el tipo de cambio. Después todo lo que vino tiene que ver con circunstancias políticas muy particulares que todavía afortunadamente creo que no se están dando, pero sin duda que si esa es la situación, si la situación es que el dólar se ha quedado, perdón, si el Banco Central se ha quedado sin reservas o sin dólares para intervenir en el mercado de cambios, lo que el Banco Central debería anunciar que deja flotar libremente y eso va a significar en el corto plazo un salto muy fuerte del dólar y un salto en la tasa de inflación muy fuerte. Igualmente a eso vamos, ojo, esto es cuestión de tiempo, cuando el dólar va a saltar y cuando eso va a implicar una aceleración de la tasa de inflación. Yo lo que creo que ya, con todo lo que se hizo previamente, Argentina está condenada a sufrir una fuerte devaluación del dólar oficial, obviamente,
condenado a un salto en la tasa de inflación muy fuerte el año que viene, condenado a otro salto muy importante de la pobreza O sea, y una situación usted prevé un socioeconómica escenario, muy delicada. usted prevé un escenario de hiperinflación, básicamente. No, no, no necesariamente, no necesariamente. A ver, para poner en contexto, hiperinflación, al menos a la Argentina, Argentina cuando tuvo hiperinflación 89-90, llegó a tener hasta 4% de inflación por día, por día. Hoy estamos teniendo menos del 3% de inflación mensual. Para pasar a esos niveles de inflación falta muchísimo todavía, pero yo creo que un salto en el nivel de precios gigantesco el año que viene vamos a ir. A ver, si este año la inflación termina abajo de 40%, el año que viene tranquilamente podemos tener una inflación del doble. Y eso significa aproximadamente entre 2,5 veces y 3 veces la tasa de inflación que el gobierno nacional ha puesto en el presupuesto. Giselle, ¿qué tal, expert? Hola, hola, buenas noches. ¿Por qué si el mundo empresario, la oposición, o sea, todos los actores de la sociedad le están pidiendo al gobierno un plan que explicite el rumbo, saber para dónde se va, pasó en idea? ¿Por qué no lo hace? ¿Usted cree que es porque no saben cómo hacerlo, no tienen ese plan? ¿Es por una cuestión ideológica? Porque todos están diciendo que quizás ya presentando un plan, eso podría bajar la tensión, generar cierta confianza. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, yo creo que genuinamente el gobierno cree en cosas en las cuales muchos no creemos. Yo creo que el gobierno está convencido de ciertos puntos del programa económico. Por ejemplo, la sustitución de importaciones, no haber tocado nunca el gasto público ni aún con el Estado cerrado. O sea, la idea del Estado presente me parece que es una idea que cruza ideológicamente a todo el gobierno. Creo que también no tocar las leyes laborales que están provocando 6 millones de trabajadores trabajando en negro, me parece que el gobierno no las va a tocar nunca. Yo creo que en esas cosas el gobierno cree. Después hay cosas de ignorantes, de brutos, que también son muchos de los miembros del gobierno, ¿no? Por ejemplo, Guzmán es un ignorante, se piensa que sin reservas va a poder apretar más todavía el cepo cambiario. Fíjese las consecuencias que ha tenido el haber apretado más el cepo cambiario. El dólar prácticamente ha saltado entre 40 y 50 pesos desde que se comenzó a apretar un torniquete mayor todavía al cepo cambiario que teníamos. Esto es de ignorante, digamos. bueno, pero viene Argentina de ha tenido afuera, estudió, 1.000 es una millones de persona veces preparada. no, bueno, pero más allá de la preparación previa, hay que ser muy ignorante para repetir el error de un nuevo cepo. ¿Sabe cuántas veces Argentina ha hecho cepo cambiario? Mire, tanto como controles de precios. ¿Cuándo un control de precios funcionó? ¿Cuándo un cepo cambiario funcionó? Nunca. Sin embargo, Argentina, como si fuera un drogadicto, recurre a las mismas soluciones que nunca fueron soluciones, sino que agravaron los problemas. Entiendo que se vuelven a poner medidas que no funcionaron una y otra vez. A lo que voy es cuáles son las alternativas. En definitiva, el Estado argentino se va quedando sin dólares. Y si cada uno de los ahorristas, porque histórica hay un comportamiento cultural del dólar. El argumento es dejar flotar el tipo de cambio y no más controles. Repito, ya lo dije. Si el Banco Central se ha quedado sin reservas, ese es un argumento para dejar al dólar libre, no para apretar más todavía el cepo cambiario. ¿No ves que como consecuencia de eso el dólar ha vuelto a saltar, el riesgo país también? El presidente ha tenido que salir que nunca va a robar los depósitos de la gente como sí hizo un antecesor suyo que fue Eduardo Duhalde. Fíjense la gran confusión, la gran incertidumbre, las sospechas que ha introducido el nuevo cepo cambiario que el gobierno ha lanzado. Experto, usted menciona hitos históricos, ¿no? Usted menciona hitos históricos de comportamiento de la economía y de los diferentes gobiernos de la Argentina que también hacen al comportamiento cultural del argentino con el dólar. En algún punto, ¿cuál es la herramienta del gobierno si tiene una sociedad que constantemente, si le sobran unos pesos, va corriendo a comprar dólar? ¿Se queda sin dólares? No, pero a ver, Argentina, no es cierto que Argentina tenga escasez de dólares o que el argentino medio tenga una suerte de obsesión con el dólar. Eso no es cierto. Ha habido muchísimas etapas de la historia económica argentina donde al gobierno le han sobrado dólares. Por eso el Banco Central no paraba de aumentar las reservas. Por ejemplo, entre el 91 y el 97, Argentina sobraban los dólares, nadie quería dólares, todo el mundo quería invertir en pesos. Entre 2003 y 2000, yo le diría 2008, 2009,
el Banco Central no paró de acumular dólares, la gente quería pesos para invertir en pesos. El argentino medio, con toda la razón del mundo, demanda dólares para ahorrar cuando la ve peluda, cuando la ve negra, cuando no le gusta lo que está pasando. Pero no es que siempre le faltan dólares a los gobiernos. Faltan dólares cuando la gente tiene desconfianza en los programas económicos del gobierno. Y sin duda, este es un gobierno que no está generando ninguna confianza ni ninguna credibilidad en su programa económico. Doctor, lo llevo a un mix con la política. ¿Cree que existe algún economista filoperonista o de agrado de Alberto o de Cristina que pueda tener alguna solución para la situación que se está viviendo? Porque muchos sostienen que ya Martín Guzmán está un poco desgastado. No, no sé de nombres, pero creo que es difícil que un nombre solo pueda cambiar de manera permanente o por algún tiempo. Estoy diciendo no una o 2 semanas, sin un giro no menor en algunas cosas que el gobierno está haciendo. O sea, a ver, supongamos que viniera un ministro, sea cual sea, que quiere hacer cosas más o menos razonables, como por ejemplo, en lugar de un cepo, señor presidente, deje al dólar libre. Pero para que el dólar libre no signifique una explosión en los precios, vamos a tener que establecer algún control monetario, para lo cual va a haber que anunciar un programa muy duro y muy creíble de baja del déficit a través de baja del gasto público, porque la gente no da más de pagar impuestos. Es más, la gente se está fundiendo porque la cuarentena le impide trabajar normalmente. Vamos a una reforma transitoria, al menos, de las leyes laborales para que las empresas puedan cambiar severamente y, como creo que el trabajador lo necesita, su manera de trabajar en el corto plazo. Yo creo que si estas cosas no se hacen, o sea, si no hay un consenso dentro del gobierno y fuera del gobierno también para hacer estas cosas, poco sentido tiene poner un premio Nobel de Economía por poner a lo que sería el mejor ministro de Economía posible. Me parece que hemos llegado a un punto de deterioro donde se necesita mucho apoyo político para hacer cosas bastante diferentes de las que está haciendo el gobierno, para que tenga sentido un cambio de ministro. Yo hoy diría, ¿cambiar de ministro para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Entonces, si vamos a cambiar de ministro solamente para sacarnos a Guzmán, como Guzmán aparentemente no sirve, yo diría, ¿cambiar para qué? Porque si es para hacer lo mismo que Guzmán, estamos hablando de que la bonanza que podría traer algún ministro de Economía nuevo va a durar días nada más. Pensemos en el contexto. En algún punto hay que tener en cuenta cómo recibió el gobierno la economía del país después de muchos años de recesión y encima también tener la economía destrozada en todo el mundo y el agravante en la Argentina de lo que es la pandemia, la cuarentena y demás. ¿Usted cómo evalúa esto? Porque no hay que dejar de tener en cuenta cómo viene la economía y cómo se enfrenta a una situación inédita en este 2020. Mire, es cierto que el gobierno de Alberto Fernández asumió un país en crisis que viene del muy mal gobierno económico que fue el del expresidente Mauricio Macri. Ahora, esto era un argumento justamente para hacer otra cosa con la cuarentena, ¿no? El hecho de haber recibido un país en una crisis económica severa era un argumento para que el actual presidente Alberto Fernández, en lugar de decir no me vengan con la economía, prefiero 10% más de pobres a 100.000 muertos, como dijo inicialmente, era para balancear con mucho cuidado el cuidado de la salud y el cuidado de la economía. Sin embargo, el presidente se desentendió casi por completo del manejo de la economía o del cuidado de la economía, al punto que ya llevamos 7 meses de cuarentena, una cuarentena que se va desdibujando, es cierto, pero también es cierto que por más que hoy se levantara la cuarentena con el miedo que el gobierno le metió a la gente con el virus, con el coronavirus, difícilmente hoy se volvería a la normalidad. Y esto tiene que ver con el desprecio del gobierno de Alberto Fernández por la cuestión económica. Así que yo creo que esto, cuando digo esto, es la cuestión sanitaria, la cuestión de la salud y la cuestión de la economía, se debería y se podría haber manejado de manera totalmente diferente. Por ejemplo, en lugar de una cuarentena de 7 meses, como único instrumento para luchar contra el virus, se podrían haber hecho, como ocurrió en Alemania y otros países exitosos, al menos inicialmente en la lucha contra el coronavirus, lo más cortas posibles, para justamente evitar que la gente se fundiera como sí está ocurriendo en Argentina. Cuarentenas cortas durante las cuales
los gobiernos que han mostrado éxito en la lucha contra el coronavirus, se testea de manera masiva a la población. Argentina sigue estando entre los países que testean muy poco. Durante esas cuarentenas cortas, otras cosas que han hecho los países que han tenido éxito en la lucha contra el coronavirus, se han fortificado muy severamente los sistemas de salud. En Argentina todos los días van cambiando, pero siempre hay un ministro de salud de alguna provincia o el de la nación que nos dice que está a punto de colapso el sistema de salud. Y en materia económica, vuelvo sobre el tema sanitario. Para evitar el colapso económico no hay solución, no hay solución a que la gente vuelva a trabajar. Por lo tanto, se debería haber probado con una cuarentena mucho más corta y probar a ver cómo evolucionaban los contagios después de abrir. Sí, expert. Ahora, usted viene diciendo desde hace rato ya que hay que hacer un drástico recorte del gasto público. Ahora en pandemia, digamos, con el virus, se complica un poco. Usted hizo un acuerdo político. ¿Cómo se hace en este país para que queden un montón de empleados públicos en la calle, para, bueno, achicarnos sin que los gremios salten y haya paro todos los días o concentración? Digo, ¿cómo se puede lograr un acuerdo en este país para bajar el gasto? A ver, hablemos de cosas posibles hoy. Yo le diría, a ver, estamos a la vera de una explosión mayor del dólar, de una explosión mayor de la inflación y de un salto brutal en el nivel de pobreza, haciendo las cosas que está haciendo este gobierno, ¿no? Que es encierro, más impuestos, como están sugiriendo en la Cámara de Diputados con este impuesto a los ricos, ningún recorte de gasto público, ni siquiera transitorio, pero ni siquiera de la parte del Estado que ha estado cerrada, se ha bajado el gasto público. Por ejemplo, no se les permitió a las empresas flexibilizar por completo la manera de contratar trabajadores en el medio de una cuarentena, sino que las normas laborales han seguido siendo las mismas, ni siquiera en la cuarentena. Yo digo, si no queremos cambiar la ley laboral y somos tontos, bueno, ok, pues yo creo que la ley laboral hay que cambiarla. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, pero ni siquiera transitoriamente por 7 meses durante la cuarentena se pueden flexibilizar las normas laborales. Yo creo que esto debería haberse hecho y debería haber ocurrido. Ahora tenemos la posibilidad de un acuerdo con el fondo. Bueno, hagamos rápido un acuerdo con el fondo para que nos dé un poco de espalda acerca de la credibilidad del programa. A ver, pensando en cosas posibles, no en cosas que no tienen nada que ver con la circunstancia económica, social y política actual, yo diría que hay cosas que se pueden hacer para evitar un deterioro mayor de la situación económica. Igualmente, dado que el año que viene hay elecciones, yo creo que hay un medio vaso lleno, ¿no? El medio vaso lleno, creo que las elecciones del año que viene, siendo legislativas, que no dan para la polarización como el año pasado, me parece que la gente, si se sale por afuera de la falsa grieta que representan kirchnerismo y Cambiemos, me parece que hay alternativas como la que nosotros presentamos el año pasado y vamos a volver a presentar el año que viene, que apuntan a hacer en Argentina las cosas que hacen los países los cuales le va bien a la gente, que es comerciar con el mundo, un Estado que recobre impuestos razonables y leyes laborales que promuevan la creación de empleo. Pero si no vamos a cambiar a los actores, difícilmente los problemas sean diferentes alguna vez, ¿no? Expert, gracias por atendernos. Le mando Por nada, buenas muy noches. buenas noches. Hasta luego.